Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva jornada de Neurastalk, reflexiones sobre la asistencia de la salud mental durante la pandemia. Nuevamente agradecerles su asistencia y confianza en nuestro proyecto de formación. En esta nueva edición tenemos el placer de contar con el doctor José Manuel Montes, jefe de sección de psiquiatría del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y profesor asociado a la Universidad de Alcalá. Una vez finalizada la presentación, abriremos una ronda de preguntas que podrán ir formulando a lo largo de la sesión en el chat habilitado. Sin más dilación, cedo la palabra al doctor José Manuel Montes. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar. En primer lugar, me gustaría agradecer a Neuraspharma la posibilidad de haberme dado el poder estar aquí compartiendo con ustedes este rato, estas reflexiones y tratando de solucionar algún problema que hemos podido tener y ver cómo podemos enmendar las cosas que hayamos hecho mal y cómo podemos mejorar en general la asistencia de la salud mental de nuestros pacientes, que es lo que nos importa. E incluso con la ayuda de todos, con las interrogantes que vayan surgiendo y con las preguntas que se puedan suscitar. En primer lugar, este es mi conflicto de intereses y ya sin más vamos a tratar de ir esquematizando los puntos que vamos a tratar. El primero de ellos sería la afectación de la infección en concreto en el paciente con trastorno mental. En segundo lugar, hablaremos de la repercusión en el propio trastorno mental de la pandemia, de toda la cuarentena, de todas las circunstancias que han rodeado. Posteriormente pasaremos a analizar la organización que se ha realizado en nuestra hospitalización, en nuestra unidad de hospitalización y algunos otros cambios que se han tenido que realizar. Luego, las consecuencias de todas estas medidas de nuevas formas de asistencia que se han adoptado a corto plazo en nuestros pacientes con salud mental. Y, en quinto lugar, las nuevas necesidades. Haremos un poco de planteamiento de a qué nos estamos enfrentando y cómo vamos a atender pues, tanto a las personas que se han afectado por la epidemia, como a los sanitarios, como a nuestros pacientes en esta nueva situación a la que nos enfrentamos. Y posteriormente, para intentar ilustrar de la mejor manera posible todo esto, contaré un pequeño caso clínico. Bien, pues vamos en primer lugar a ver cuál ha sido o cómo ha sido la afectación de la infección de la COVID-19 en el paciente con trastorno mental. En general, cuando hay cualquier desastre, sea del tipo que sea, siempre va a ser las personas más vulnerables las que se vean afectadas, claramente. Y por desgracia, los pacientes con problemas de salud mental son precisamente de este grupo de personas, ¿no? Tienen una serie de circunstancias, de comorbilidades que les hacen más susceptibles a la posibilidad de la infección y que esta infección además pueda ser más grave. Por ejemplo, todos conocemos el problema del tabaco, la enorme comorbilidad que ocurre en nuestros pacientes, de abuso de sustancias, las consecuencias a veces generadas por los propios tratamientos del aumento de peso y que hemos visto que es un factor de riesgo en relación a cómo sufren el COVID. También tienen un problema, la mayor parte de ellos, de aislamiento y que eso hace mucho más difícil la detección de síntomas y la posibilidad de acceder a los servicios sanitarios adecuados. Su propia pérdida de juicio a veces también les dificulta la detección de estos síntomas y el tomar decisiones adecuadas en relación a cómo cuidarse. Hay un aumento de circunstancias de riesgo, de dificultad de mantener las medidas de salud pública a las que nos hemos visto sometidos todos, con lo cual también se van a exponer más fácilmente al contagio. Y además sabemos perfectamente que tienen problemas de adherencia y no solo con nuestros tratamientos, sino que eventualmente también pueden tenerlo con los tratamientos que les hayan sido prescritos para la infección. Aparte, cualquier paciente, cualquier enfermo, sin duda necesita un apoyo, un seguimiento que muchos de nuestros pacientes carecen.
Con lo cual, pues realmente tenemos un problema en relación a cómo han vivido y cómo se han visto afectados por el contagio. Ahora vamos a pasar a ver cuál ha sido la repercusión de esta situación en nuestros pacientes. En esta parte vamos a intentar ver cómo el paciente con trastorno mental ha sufrido la repercusión de la cuarentena. Si desde el inicio pues, intentamos dar una serie de pautas, de consejos de cómo afrontar la cuarentena en general, en la población general, y de cómo esto debían actuar para mantener la salud mental, por desgracia, pues nuestros pacientes, muchos de ellos, pues han tenido dificultades, ¿no? Muchos de ellos viven solos, han tenido una situación de aislamiento global y han perdido sus rutinas, sus ritmos cronobiológicos. La ansiedad de la situación ha favorecido incluso la aparición de delirios y de otros síntomas, y han tenido dificultades para comprender las reglas, asumirlas y seguirlas. Y si esto no fuera poco, pues ya sabemos que a veces cuando hay problemas pues tienden a abusar de sustancias, y con lo cual ha aparecido un aumento del consumo y han tenido dificultades también para poder hacer un seguimiento, los que ya tenían problemas de dependencia de sustancias, de poder realizarlo adecuadamente. Con lo cual, pues se han visto abocados a una situación claramente de mayor riesgo a la hora de afrontar esta situación, y un riesgo, por lo tanto, de tener más recaídas. Esto es un poco lo que en general estamos viendo, que la situación de la cuarentena, pues hay un aumento de la ansiedad y depresión, incluso en pacientes o en personas que no han tenido previamente sintomatología, un aumento de los síntomas de las personas que estaban diagnosticadas de TOC, como no podía ser de otra manera, y en los pacientes con trastorno mental grave, pues la repercusión ha sido variable. A veces los que estaban en una situación de institucionalización previa, pues sí que han podido preservar todas estas pautas, estas rutinas, y en principio no lo han llevado tan mal, pero los que no estaban en la situación esta y lo han tenido que afrontar de otro modo, pues ha sido bastante dificultoso y han empezado a experimentar exacerbaciones. Si miramos históricamente a las anteriores pandemias, por ejemplo, los datos que tenemos sobre el ébola o sobre el SARS, pues nos encontramos en general que hay algunas publicaciones que nos hablan de que hay un aumento de la depresión y la ansiedad, como comentábamos, del trastorno por estrés postraumático. En el caso, por ejemplo, del ébola, al año había un 16% de personas que tenían trastorno por estrés postraumático, y en el caso del SARS, al finalizar la pandemia, hasta un 60% presentaban morbilidades psiquiátricas. En general, también de todos estos estudios sabemos que la incidencia de los trastornos mentales graves se van a multiplicar por 2. Por lo tanto, muy probablemente, y esto lo veremos a continuación, vamos a ver una epidemia también de trastornos mentales. La asistencia, ¿cómo ha sido ante el iniciar el confinamiento, la situación que nos ha venido a todos de repente? Pues, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que muchas veces pues, se han perdido el seguimiento, ¿no? Por mucho que se ha intentado, luego veremos también a través de las consultas telefónicas, pues la verdad es que ha habido muchos pacientes que han perdido el contacto con su médico. Han perdido incluso la posibilidad de acceder al tratamiento, algunos porque simplemente por desconocimiento, de que pensaban que no podían acceder a un centro sanitario donde poder administrársela. Los determinados fármacos que necesitan unos controles analíticos, como el litio, la clozapina, pues han perdido esta posibilidad, observando claramente que ha habido variaciones en su toma. En general, el tratamiento psicofarmacológico pues, ha perdido un poco el control sobre él. Y luego, si por esto no fuera suficiente, en los pacientes que estaban recibiendo tratamiento en unidades específicas, como por ejemplo el hospital de día o las unidades de trastorno de personalidad o de trastorno de la conducta alimentaria, unidades muy específicas, pues han cerrado de la noche al día con grandes dificultades
para poder continuar el seguimiento. Por último, los pacientes con trastorno mental grave que realizan un seguimiento en los centros de salud mental a través de los equipos de apoyo, un seguimiento más domiciliario, pues esto se ha visto muy mermado, con lo cual pues la posibilidad de que hayan presentado recaídas pues ha aumentado considerablemente. Como decíamos, este acceso telefónico, luego lo veremos un poco más, también pues probablemente han hecho lo que se ha podido en pacientes que son más o menos estables, pues ha podido funcionar, pero en otros pacientes pues es difícil de valorar la psicopatología. Luego lo veremos en más profundidad. Bien, ¿cómo ha sido la organización también de la hospitalización, de las unidades de hospitalización breve? Para iniciar un poco el debate, te traigo esta noticia que apareció en un diario británico de una unidad de hospitalización en Corea del Sur, donde pues le sorprendió la pandemia y la opción por la que optaron fue por la de aislarse totalmente, o sea, de realizar un cerrojazo a la unidad, de tal forma que la mayor parte de los pacientes terminaron infectados y algunos de ellos incluso, por desgracia, fallecieron, ¿no? Bueno, pues probablemente esto no es la mejor medida que se pudo adoptar. Supongo que tampoco sabían muy bien qué es lo que debían hacer en estas circunstancias. A veces es muy difícil establecer un equilibrio entre la seguridad de la infección y el mejor tratamiento en salud mental, y eso quizá es una de las primeras reflexiones e interrogantes que nos aparecen en el horizonte y que tendremos que aprender a solucionar. Porque claro, si tenemos una unidad en concreto de pacientes, ¿cómo podemos hacer para prevenir el contagio en esa unidad? ¿Cómo podemos hacer para tratar o ver qué hacemos con el paciente que está infectado? ¿Qué hacemos con él? Pues bueno, son muchos interrogantes y de alguna manera a ver cómo se puede resolver, ¿no? Las unidades de hospitalización breve, por desgracia, son unidades que no están preparadas para tratar enfermos graves. Todos los días nos enfrentamos a esas situaciones cuando hay un paciente que se encuentra con otra patología médica. Por poner un ejemplo, la mayoría de las habitaciones no cuentan con tomas de oxígeno, ¿no? A partir de ahí pues se puede uno hacer una idea de que es difícil tratar a estos pacientes. No están preparadas para prevenir infecciones o contagios. A veces tenemos problemas por ver cómo cuando se detecta que un paciente es carbapenemasa, que entonces la recomendación de medicina preventiva es que el paciente tiene que estar aislado, pues es muy difícil de realizar ese aislamiento. Implica pues que el paciente, desde luego, en ocasiones no es capaz de entender esta simple medida y es muy difícil de mantenerle confinado en una habitación evitando el contacto con los demás pacientes, ¿no? Porque nuestros pacientes en general tienen patologías que les puede llevar a no guardar las distancias, a ser muy intrusivos y además nosotros no nos cansamos de decir que la interacción social y el participar en actividades de grupo pues es parte de su seguimiento y es necesario, ¿no? Precisan de terapia ocupacional, que si queremos evitar el contagio pues es difícil de realizar. Además tienen una serie de zonas comunes, utilización del teléfono común, que hay que tratar de evitar, hay que esterilizar, tratar de que no sea contagioso, con lo cual todo ello son complicaciones. Y si en un momento dado detectamos a un paciente que está infectado, ¿qué hacemos con el resto? ¿También le ponemos en aislamiento? ¿Qué hacemos con el personal que ha contactado o con el propio personal que se vaya contagiando? Llegaría un momento a lo mejor también que nos quedaríamos sin personal para atender al paciente. ¿Deberían volver a casa o deberían quedarse en una situación? Porque si vuelven a casa pueden coger la enfermedad en cualquier otro lugar y con la posibilidad de contagiar a nuestros pacientes. Muchos interrogantes para muchas medidas de seguridad que hemos tratado que nos han tratado además de imponer y de tratar de realizar y que, como vemos, pues chocan frontalmente
con el carácter de nuestros pacientes y de nuestros tratamientos. Como experiencia, traigo aquí la de un hospital israelí que de forma muy rápida, en una semana, se adaptó a la nueva situación. Y se adaptó de la siguiente manera, pues cambió radicalmente todo el sistema del aire acondicionado para evitar la infección por ahí. Realizó un acceso exclusivo para zonas para pacientes que eran detectados positivos. Puso cámaras bidireccionales en las habitaciones para que pudieran realizarse visitas por videollamada y que los propios pacientes también pudieran participar en la terapia sin tener que estar en contacto con los otros pacientes y con ese riesgo, ¿no? Aumentaron el número de control de cámaras en general, diseñaron unos equipos de protección específicos para el personal, pues teniendo en cuenta que va a haber muchos pacientes que puedan estar agitados y que el propio paciente podría quitárselo, con lo cual tendrían que ser unos EPIs muy específicos. Además, se hizo una formación muy concreta y muy exigente de la forma para evitar el contagio y para enseñar al personal cómo debía realizarse tanto la puesta del equipo de protección como la retirada. Y además diseñaron una zona exclusiva para tratar problemas respiratorios, no graves, pero sí problemas que empezaron a aparecer en algunos pacientes infectados con un flujo y una canalización específica. Con lo cual, pues claramente, probablemente este tipo de diseño pues sería el más acertado o el que más se acercara a una situación de seguridad y que equilibrara también la situación de asistencia que demandan nuestros pacientes en una unidad de hospitalización. Pero desde luego pues es complicado poder llevarla a cabo. Pero bueno, en cualquier caso hay que dejarlo ahí como una experiencia reseñable, ¿no? ¿Qué ocurrió en Italia? Donde nos íbamos mirando, era el espejo donde íbamos mirando porque iban un poco por delante. Pues hicieron algo muy similar a lo que se ha hecho en España, ¿no? Pues el aislamiento de los pacientes que estuvieran hospitalizados, la desaparición de las unidades específicas, hospitales de día, etcétera, donde pudieran tener contacto. En general, el seguimiento ambulatorio a través de consultas telemáticas y reduciendo drásticamente pues, todas las visitas domiciliarias de los equipos de apoyo en los pacientes con trastorno mental grave. O sea, en general, prácticamente hicieron lo mismo, ¿no? ¿Cuál ha sido nuestra experiencia? Lo que hemos tenido que hacer en nuestra unidad de hospitalización, pues en primer lugar por la demanda del propio hospital de aumentar la capacidad de camas para tratar a los pacientes con COVID, pues nos vimos desplazada nuestra unidad a otro hospital, al Rodríguez Lafora, donde pues tras realizarse placas y PCRs y que estas fueran negativas, se podía ingresar a los pacientes. Además, nosotros aumentamos otra medida preventiva de dejar 5 días de aislamiento en la habitación por la posibilidad de que hubiera ese periodo ventana de contagio y así evitando el que pudieran contagiar a otros pacientes. Bueno, esto no es probablemente lo mejor. Algunos pacientes lo entendían, desde luego, pero algunos otros pues era difícil también de llevar a cabo y tampoco era lo más adecuado para el tratamiento de la patología que padecían algunos de ellos, ¿no? El problema también se vio añadido porque no tenían visitas y tampoco pudimos realizar TEC en los pacientes que lo necesitaban por el riesgo de durante la ventilación de que se produzcan el contagio con mayor facilidad. En ese momento no contábamos con tampoco el personal de anestesia adecuado, con lo cual al final no pudimos realizarlo. Ahora lo hemos ido retomando de una manera adecuada y tomando medidas preventivas para evitar el contagio. Al principio tampoco tuvimos la terapia ocupacional o terapia de grupo y, bueno, a los pacientes que se podían ir incorporando, guardando las distancias, por supuesto, seleccionando a estos pacientes, al final pudimos realizarlo y esto es una tarea de la que, desde luego, hay que felicitar a todo nuestro personal de enfermería, a los terapeutas ocupacionales que realizaron una labor fundamental en este sentido.
¿Qué pasó con los pacientes que eran positivos, que estaban infectados y necesitaban además un tratamiento? Pues ingresaron en unidades en general del hospital, del resto del hospital, en camas individuales, en aislamiento total, en una situación pues también muy complicada, teniendo en cuenta que algunos de ellos estaban con una patología grave, con agitaciones, etcétera, y solo tras dar 2 PCRs negativas eran trasladados a la unidad de hospitalización. Desde luego, pues esto fue una situación complicada para muchos de ellos y muy difícil de llevar a cabo. Todo esto lo hemos reflejado un poco, todos estos interrogantes, en una carta al editor que aquí presento y, bueno, donde, claro, como estamos viendo, la verdad es que más que soluciones de cómo realizarlo, lo que está claro es lo que se suscitan, sobre todo, muchos interrogantes de cómo debemos hacerlo en el futuro. ¿Y cuáles han sido estas consecuencias de todas estas medidas adoptadas en la hospitalización o a nivel ambulatorio a corto plazo? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues curiosamente el sarcasmo del destino hizo que poco antes de que se desatara la pandemia, presentábamos el libro de la humanización de la asistencia en las unidades de hospitalización psiquiátrica breve, auspiciado por la Sociedad de Psiquiatría de Madrid. Y bueno, pues en este libro lo que tratábamos era de precisamente ilustrar cómo debían mejorar las unidades de hospitalización para alcanzar ese deseo de esa humanización de la asistencia en nuestros pacientes. Bueno, pues si estábamos lejos hace unos meses, pues imaginémonos cómo hemos estado y cuál ha sido la situación en esta pandemia, ¿no? Por desgracia, uno de los problemas que ya detectábamos en este libro es que es muy difícil establecer un equilibrio entre mantener unas condiciones de seguridad para el propio paciente, para el personal, y frente a la necesidad de tener un ambiente terapéutico adecuado para poder avanzar en el tratamiento de nuestros pacientes. Esto, como digo, pues es el problema habitual de todas las unidades de hospitalización y que se ha visto pues especialmente exacerbado durante la pandemia, ¿no? Todas las medidas restrictivas, pues, yo recuerdo, y al hilo de la foto que aparece en esta diapositiva, cómo a veces nos presentábamos por primera vez a esos pacientes que estaban confinados en la habitación, pues la verdad es que no era la mejor situación para establecer un primer contacto e iniciar un abordaje terapéutico, ¿no? Ese problema de comunicación que a veces es verbal, pero a veces es no verbal, pues quedaba bastante mermado, ¿no? Y como hemos visto, pues la participación en actividades y en otros procesos terapéuticos que conllevan la posibilidad de compartir zonas comunes, etcétera, pues la verdad es que también se han visto dificultadas o al menos muy retrasadas, ¿no? Y para muchos pacientes. Y luego las altas también eran complicadas porque la posibilidad de realizar permisos terapéuticos a los pacientes pues desaparecían ante el riesgo de que fueran y luego trajeran de nuevo el contagio. Y eso muchas veces pues es una dificultad a la hora de poder realizar un alta con seguridad para observar cómo está el paciente en domicilio. A veces también la dificultad para poder realizar ese seguimiento estrecho o más que puedan necesitar, o el paso de los pacientes al hospital de día, pues desde luego tampoco ha sido fácil. Insistir un poco en que esa posibilidad de la realización de la terapia ocupacional y de que nuestro personal de enfermería pues permitiera el seguir manteniendo ese horario tan importante que hemos visto que es en cualquier cuarentena y que es en cualquier unidad de hospitalización, pues el poder haberlo mantenido, yo creo que eso ha sido sin duda uno de los pilares fundamentales sobre los que se ha sentado pues el poco proceso terapéutico que se haya podido realizar con estos pacientes durante este periodo.
Hablábamos antes también del problema del seguimiento a nivel ambulatorio y de que se había realizado sobre todo a nivel telemático, a nivel telefónico. Pues la verdad es que es muy difícil cuando hablas por teléfono con una persona y el poder hacer una entrevista adecuada que te permita evaluar su situación psicopatológica. Cuando el paciente está relativamente bien e incluso así, pues puede ser sencillo, pero cuando esto no es el caso, pues ya las dificultades aumentan. También hemos comentado esa dificultad para acceder a algunos tratamientos más concretos que obligaban a la presencia física del paciente, ¿no? Los controles analíticos del litio, de la clozapina, las dificultades para seguir la adherencia y ese programa de cuidados, de continuidad de cuidados del paciente con trastorno mental grave, pues todo eso la verdad es que ha sido difícil de llevar, ¿no? Bueno, ahora en la situación en la que estamos, ¿cuáles son las nuevas necesidades, ¿no? A partir de que hemos ido avanzando, de que estamos en una situación un poco más, un poco mejor, conocemos un poco más, ¿a qué nos enfrentamos? Pues nos enfrentamos en primer lugar a que hay muchos de nuestros compañeros sanitarios que están teniendo problemas de salud mental. En Estados Unidos, después del 11S, pues se desarrolló todo este programa, el proyecto Libertad, que lo que hacía era aumentar de forma muy significativa la inversión en salud mental, de número de profesionales, de redes de atención, que permitía pues, realizar al menos esa ventilación emocional tan necesaria en personas que han estado ahí en el campo de batalla. A nuestro nivel, ¿qué tenemos? Pues tenemos el PAIME, que es el programa de asistencia al médico enfermo y que sin duda ha hecho un esfuerzo también para poder atender a nuestros compañeros en esta pandemia. Y también hay programas específicos en diversos hospitales, en el nuestro en concreto, para seguir atendiendo también a los profesionales sanitarios que así lo necesitan. Recientemente ha salido esta encuesta realizada por el equipo de Psicología del Trabajo de la Universidad Complutense, la SANICOVID-19, que trataba de ver cuál ha sido el impacto emocional en los sanitarios de toda esta pandemia. Han realizado encuestas en 1.243 sanitarios, la mayoría de ellos de la Comunidad de Madrid. ¿Y qué han detectado? Pues que el 80% de ellos tenían problemas o síntomas de ansiedad, que en 1 de cada 5 de ellos se había instaurado ya un trastorno de ansiedad bien caracterizado, no eran solamente ya síntomas de ansiedad. 50% de ellos podían tener síntomas compatibles con un trastorno por estrés postraumático. Y también la mitad de ellos tenían síntomas depresivos, con un trastorno depresivo bien caracterizado en el 5,6%. Es decir, que estas personas van a necesitar sin duda un aumento de la red de salud mental que les permita mejorar y ayudarles a aliviar esta sintomatología o estos trastornos. Sin embargo, tenemos un dato a favor, que el 81% de ellos se sentían, pese a todo ello, muy realizados con su trabajo, lo cual es un dato pues, muy de alabar y que dice mucho de la pasta con la que están hechos los profesionales de la sanidad española. Y yo creo que eso es sin duda una de las grandes ventajas a la hora de poder afrontar todos estos síntomas y de que puedan mejorar rápidamente de ellos. También con todo esto de la pandemia pues han salido revisiones rápidas como la que presento en esta diapositiva en relación a cuál es el problema no ya de la pandemia sino de la cuarentena en sí, de qué problemas puede acarrear el mantener a personas durante tanto tiempo en una situación de confinamiento y en España pues por desgracia ha sido bastante prolongado. Pues en esta revisión, como digo, del Lancet, que ha aparecido muy recientemente, pues han detectado algunas cosas, ¿no? Revisando artículos previos sobre situaciones de cuarentena, han observado que después de estas situaciones pues hay un aumento
de la irritabilidad en las personas que la llevan, que la sufren, de ansiedad, de pérdida de concentración y de nuevos síntomas de trastorno por estrés postraumático. Y todo ello se ve favorecido y potenciado cuando la cuarentena es más prolongada, es decir, cuanto más tiempo sea, y nosotros estamos en esa situación, cuanto mayor haya sido el temor a la infección, la frustración por la situación, el inadecuado apoyo social, la pérdida económica, que es otro de los aspectos al que sin duda nos vamos a tener que enfrentar, cuando ha habido estigma por enfermedad y nuestros pacientes probablemente también estén en esta situación, cuando hay un trastorno previo, que es un poco lo mismo, es más importante en el caso de las mujeres, en las mujeres además que tienen hijos, y cuando ha habido una situación de duelo a nivel familiar o ellos mismos han sufrido la enfermedad. Por lo tanto, claramente va a haber en todas las personas, en la población general, un aumento, un repunte de las enfermedades. En Estados Unidos se están haciendo una extrapolación en relación a otras situaciones previas por la crisis económica de hace 10 años y lo que han hecho es, pues en este gráfico vemos es cómo en relación a cómo va aumentando el desempleo, pues vemos cómo también va aumentando el número de índice de suicidio, con lo cual pues ellos están siendo conscientes de que se van a enfrentar a esa situación de aumento de suicidio. Y también en la misma línea un aumento de las muertes por sobredosis. El aumento del consumo de sustancias ya sabemos que ha sido un problema y que probablemente vaya a seguir siéndolo a medida también que aumenta el desempleo. Por lo tanto, todas las estructuras que están encaminadas a tratar este problema pues tendrán que tenerlo claramente en cuenta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer frente a esta situación? Yo creo que lo primero, a nivel de nuestras consultas ambulatorias, de nuestros pacientes, hay que tratar de ir reanudando las consultas presenciales. Por supuesto, siempre respetando y tratando de mantener las normas de seguridad, la mascarilla, etcétera, la distancia, el no sobrecargar las salas de espera, etcétera. Todo organizarlo de una manera distinta. Nosotros, de hecho, ya lo estamos haciendo, que permita volver a retomar el contacto, la presencia directa con los pacientes. Hay que tratar de potenciar a primaria. La atención primaria siempre ha estado ahí ayudándonos en el tratamiento de los trastornos mentales y yo creo que hay que ayudarles también a favorecer el que sigan haciendo esta labor. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues pueden hacer grupos de apoyo psicológico, grupos reducidos, todo lo que les permita el mantener las medidas de seguridad adecuadas y que eso va a favorecer también el realizar esta ventilación emocional en problemas menores y también no perder tanto tiempo con las consultas individuales. A nuestro nivel también tenemos que potenciar de nuevo el cuidado de los pacientes con trastorno mental grave, que estamos viendo que están sufriendo repuntes y por eso tenemos que aumentar la asistencia domiciliaria y potenciar los equipos de apoyo y retomarlos, insisto, con las medidas de seguridad pertinentes, pero tratando de ayudarles a realizar este seguimiento con nuestros pacientes para evitar las recaídas. Y por último, vamos a entrar en un pequeño caso clínico que pueda ilustrar un poco pues, todo esto, estas vicisitudes que hemos ido comentando, de la hospitalización, del seguimiento, etc. Se trata de un varón de 43 años, diagnosticado de esquizofrenia desde hace 20 años y que está en tratamiento con clozapina 200 miligramos cada 8 horas. Al inicio del confinamiento, pues el paciente desaparece del domicilio y al cabo de unos días aparece en un servicio de urgencias con un episodio confusional, en principio muy relacionado también con el hecho de que ha consumido sustancias. Cuando está en el servicio de urgencias también se observa que tiene fiebre y entonces empiezan a realizar una evaluación y se aprecia que tiene una neumonía bilateral compatible con el COVID. Se inicia el tratamiento con el Kaletra e hidroxicloroquina. Y en aquel primer momento, pues desde la urgencia, pues se toma la medida de suspender la clozapina y de administrar amisulpril.
El paciente tiene que ingresar en una habitación individual en el Hospital General para tratar su infección y precisa, por supuesto, dada la situación que presenta esa exacerbación, pues una sujeción mecánica y se realiza todo esto en una situación pues muy complicada, ¿no? Tras la resolución de la infección y aparentemente del episodio, es trasladado a un albergue de IFEMA porque la familia pues, se niega a volver a admitirlo en el domicilio por las alteraciones conductuales. Lleva tratamiento con amisulprida, 600 miligramos al día, y a pesar de ello, pues probablemente se ha producido ya una descompensación al haber estado previamente con clozapina y ahora no ser suficiente la amisulprida y protagoniza un nuevo episodio de agitación, por lo que de nuevo es traído a urgencias y tras ver que es negativo y estar en aislamiento durante 5 días en la unidad de hospitalización, pues empezamos a reinstaurar la clozapina, que por desgracia, pues a pesar de todo ello, pues probablemente este paciente no se ha terminado todavía de estabilizar y bueno, la situación, pues como digo, viene a ilustrar todas las dificultades de atención a todos los niveles, de problemas de la interacción con los tratamientos, de las unidades de hospitalización, del mejor tratamiento posible para un paciente exacerbado y con infección, etcétera, 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 junto con el seguimiento, ¿no? Las situaciones que realmente pues, nos llevan a eso, a la reflexión final de que necesitamos aprender de esta situación y tomar medidas a partir de ahora de cómo vamos a mejorar todo ello, tanto a corto plazo como en el posible futuro de que nos viéramos obligados a una situación similar. Entonces, como conclusiones y para terminar, decir que la pandemia desde luego ha afectado de forma muy clara toda la asistencia en salud mental y que esto pues ha habido un grave perjuicio para nuestros pacientes a todos los niveles, ¿no? No hemos sido capaces de hacerlo de la manera más adecuada, lo hemos hecho como hemos podido. Y esto pues nos suscita muchos interrogantes de cómo lo vamos a seguir haciendo o cómo lo vamos a poder hacer en el futuro. Por lo tanto, pues yo creo que hay que reflexionar sobre ello y aprender de esta experiencia y ver cómo entre todos pues podemos diseñar, teniendo en cuenta todo esto, pues la mejor manera de atender a nuestros pacientes, asegurándonos la seguridad, asegurando que no va a haber problemas de infección y asegurando también que vamos a mantener nuestra eficacia como para preservar la salud mental de nuestros pacientes. Pues nada más, muchas gracias y ahora podemos realizar un turno de preguntas. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias a los asistentes. Procedo a facilitarle un par de consultas que hemos recibido a través del chat. En primer lugar, nos preguntan si existe alguna explicación de por qué en los psiquiátricos han resultado menos dañados que las residencias de la tercera edad. Bueno, datos reales no tenemos de si han sido menos dañados. Supongo que se refiere a menos infectados. No tenemos datos concretos. Lo que sí tenemos son datos de mortalidad. Y evidentemente en las residencias de tercera edad, pues uno de los problemas que hemos visto es que la mortalidad por el COVID es mucho mayor en las personas de la tercera edad que en personas jóvenes. Y a pesar de que tenían otras patologías, pero eso se ha visto claramente en general en la población general. Por lo tanto, probablemente no es que hayan sido menos afectados por el COVID, sino que han sufrido menos mortalidad. Otra de las consultas es, ¿cuáles son las razones por las que no se realizó la TEC en los pacientes agudos? ¿Fueron motivos logísticos o clínicos? Sí, fue un poco lo que he comentado, un poco de todo, por la dificultad para poder realizarla con unas medidas preventivas que en un primer momento todavía no conocíamos, de posibilidad de contagio, de pues que los propios anestesistas también no contaban con las medidas adecuadas. Por lo tanto, pues fue una suma de todo, ¿no? Igual que nos hemos ido enfrentando a las situaciones, ahora hemos aprendido cómo realizarlo y hemos podido retomarlas adecuadamente. Entonces, bueno, pues sin duda, pues este tipo de seminarios y de compartir las experiencias, pues nos puede ayudar y a ver si la próxima, pues no nos pilla con el pie cambiado, ¿no?
Pues bueno, José Manuel, muchas gracias. Ponemos fin a este proyecto de Neurastalk en esta edición. Agradecer a los asistentes su confianza en nuestro proyecto de formación y esperemos seguir contando con ellos en próximas ediciones. Muchas gracias. Muchas gracias.